Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tarjeta Roja. Estamos en plena competencia mundialista y esto nos da pauta para platicar con ustedes sobre lo que está aconteciendo o lo que ha acontecido a la fecha. Sobre todo, nuestro seleccionado nacional el pasado sábado sufrió una derrota frente al seleccionado argentino y todo esto nos da pie para poder platicar en el tiempo que tenemos aquí en Tarjeta Roja para destacar algunos de los aspectos que consideramos son importantes de tomar en cuenta cuando algo como lo que pasó el sábado sucede. ¿Ir al Mundial o irse del Mundial? ¿Cuál es la diferencia? Ir siempre como animadores y competir en CONCACAF, que a propósito, a duras penas pasamos casi de panzazo en esta última edición de la competencia regional, porque ya Estados Unidos y Canadá ocuparon también los primeros lugares y en este sentido nos posibilita asistir a las competencias mundialistas. Pero recordemos que también la FIFA ha dispuesto para los próximos torneos ampliar el número de competidores. ¿Cuál sería la finalidad? ¿Son tan buenas gentes que son muy incluyentes para permitir que muchos equipos más participen? ¿O será acaso que también existe un fondo económico detrás de todo esto? Es decir, ampliar el margen de ganancia de la FIFA y de los países organizadores y de los países participantes también. Y bueno, la danza de los millones no parece tener límite. Hay una enorme ambición por mundializar el fútbol, pero a grados de aumentar el número de selecciones participantes. Y hasta ahora, en la historia de nuestras participaciones en las Copas del Mundo, pues no hemos pasado del famosísimo quinto partido que se está convirtiendo ya en un estigma, por lo menos en lo que llevamos incluso en esta competición actual. Para resumir, nuestra participación en la Copa del Mundo pone en evidencia aquellas áreas donde nuestro fútbol necesita mejorar y mejorar muchísimo, porque parece ser que la desmemoria nos ataca cada 4 años y no aprendemos de nuestras experiencias pasadas, sobre todo en lo que se refiere a la preparación, primero a la conformación y a la preparación de un equipo que sea competitivo más allá de los límites históricos de la selección o que la selección nos ha ofrecido. Y esto tiene que ver precisamente con el manejo que se realiza del fútbol en nuestro país, no solo en el mundo. Ya hablaremos de las opacidades y la cola que tiene la FIFA para poder platicar y discutir sobre ello. ¿Y todo por qué? Todo porque están usufructuando el gusto por el fútbol y por este deporte que han explotado durante muchísimos ciclos ya. Regresando a la selección nacional, esto no es ajeno para el manejo del fútbol en México. Parece ser que los intereses económicos siguen estando por encima de los intereses deportivos, a grado tal que limitan el desarrollo de las potencialidades y las capacidades que pueden tener nuestros futbolistas, nuestros deportistas, en fin, etcétera. Y nos lleva a un terreno donde tenemos que preguntarnos ¿dónde está el fútbol formativo de México? ¿Hay programas formativos de fútbol en México? Porque serían el semillero o precisamente las áreas donde México pudiese encontrar jugadores y seguir produciendo jugadores. ¿Somos consumidores de jugadores externos, extranjeros, o somos formadores de jugadores? ¿Cómo podríamos describir nuestro fútbol? Dadas las estadísticas, sobre todo en la actualidad, donde podemos tener 9 jugadores extranjeros en un solo equipo, 9, pues estamos hablando de fútbol mexicano o de fútbol extranjero, o de fútbol extranjero que se hace en México. Bueno, vaya, lo comento porque quien padece esta carencia de jugadores a la hora de competir y de sacar la banderita de México,
pues es la selección nacional o las selecciones nacionales. Porque ¿cómo podemos producir jugadores o cómo podemos formar jugadores si no tenemos programas adecuados? No todos los equipos lo tienen de fuerzas básicas. Si abolimos el descenso y el ascenso, si no hay este asunto de poder aspirar a más en cuanto a los jugadores que están ávidos de ganarse un espacio en los equipos profesionales y en las fuerzas inferiores de los mismos, si tenemos un manejo inapropiado de la administración de los recursos materiales, si tenemos una opacidad tremenda en la administración de justicia a través del arbitraje y el VAR, si tenemos una opacidad del aspecto de la gente del pantalón largo y los directivos que manejan el fútbol en nuestro país. ¿Qué podemos esperar entonces de una selección que padece y que viene arrastrando todos estas situaciones que en realidad no abonan a un buen desarrollo y un buen desempeño futbolístico ya concretamente? ¿Qué decir del impacto psicoemocional en la sociedad? ¿Dónde queda todo el afán que tienen los mexicanos de sentirse bien y a gusto, identificarse con un equipo ganador, competitivo? Porque hablando de obtener triunfos, hay maneras de obtener los triunfos. Hablamos de derrota, hablamos de empate o hablamos de triunfo, pero las formas en las que transitamos estos conceptos dejan mucho material para analizar y para aprender. ¿Qué hemos aprendido de nuestras anteriores participaciones mundialistas? El manoseo de jugadores, la falta de un programa establecido de escauteo a nivel nacional, territorial, para que adecuadamente podamos escoger todo ese material que podemos ir puliendo y hacer de nuestra selección una selección competitiva y que en realidad explote todas sus potencialidades y que no nos importe el resultado siempre y cuando veamos que se ha profesionalizado y que se han entregado en la cancha para obtener el resultado que se obtenga. Eso, creo yo, es más satisfactorio que hacer nubes, hacernos ilusiones, como siempre inflar el globo y a la mera hora obtener las decepciones cuando éste se desinfla y cuando nos hacen poner los pies en la tierra sobre qué nos falta. Así que allí está, dejamos al pendiente todas estas áreas donde debemos de mejorar. Hemos mencionado muy superficialmente algunas, pero ya tendremos tiempo en la tarjeta roja de ir puntualizándolas e ir analizándolas hasta la medida de nuestras posibilidades para compartir con ustedes lo que creemos vale la pena analizar para vernos en ese espejo de qué es lo que sucede en el fútbol en México y hasta dónde participamos nosotros como público, como seguidores, como gente que disfruta de este deporte. Déjenos sus comentarios, por favor. Estamos en plena competición mundial y era menester hablar de lo sucedido. Llevamos una cuesta arriba para que el seleccionado nacional pueda seguir avanzando en esta competencia y está harto complicado. Así que tenemos que saber cómo llegamos a los mundiales, qué nos lleva a la competencia, si trabajamos adecuadamente, si hay programas adecuados, independientemente del técnico, o también saber qué nos saca y cómo nos regresamos de los mundiales. Así que mucho por aprender. Sigamos en esta tarjeta roja. Acompáñanos en la siguiente.